Quise empezar con un pasaje muy conocido por todos, que es el de Juan 3, 1 al 3, bueno, con 6 y 7, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Antes de seguir, me gustaría hacerle una pregunta a todos los que puedo ver, con levantar la mano alcanza. Sobre Lemuel ya sé qué respuesta me va a dar, pero como no conozco la vida de todos, les quiero preguntar, de los que están acá, ¿cuántos se pudieron criar en el seno de un hogar cristiano desde niños? Pueden levantar la mano. Bien. Solo Decio y Lemuel se pudieron criar en el seno de un hogar cristiano. Perfecto. Vamos a seguir entonces. A la edad más o menos de 13 años, yo llegué a la primera con mi familia, por eso elegí esta diapositiva. Era mi padre, mi madre, mi hermano y yo. No recuerdo bien, por recomendación de quién llegamos, pero llegamos. Y, y estuve ahí desde los 13 a los 20 años, aproximadamente. Me acuerdo que en aquel momento habían 2 reuniones por domingo, había una de mañana, una de tarde, y bueno, y todas las demás actividades que siguen hasta hoy, como reunión de jóvenes y afines. Empecé a vivir esa clase de vida, niño, preadolescente, 13 años. Se había producido la conversión de mi padre, se había producido también la conversión de mi madre, y yo también estaba yendo, y bueno, un hermano que Lemuel y Gustavo conocen, que hoy no está asistiendo a ningún lugar. A lo largo de esos años, como les digo, iba a escuela dominical, escuché cientos de prédicas de Lemuel y de algunos otros predicadores que hoy ya no están. Tuve la oportunidad de integrar un coro, me acuerdo de voces, como el de hoy, como el que está hoy por hoy, que dirige Cristian, y también había un coro de campanas que también pude integrar, que bueno, fue otra experiencia linda de alguna forma de servir a Dios. En determinado momento empecé a tocar el piano en las reuniones de jóvenes y también lo tocaba en el culto principal, ese piano que sigue hoy allí a la derecha en el templo, y era, como ya les digo, mi manera de servir a Dios. Por eso elegí específicamente estas fotos, ¿no? Porque son un poco testimonial. Iba a las reuniones de jóvenes, se leía la Biblia, orábamos, compartíamos momentos de compañerismo cristiano, fui a muchos campamentos, hice todas las cosas que se suponía que hacía un adolescente de esa edad, de familia cristiana. También, bueno, lo que es orar, cuando se me pedía que orara, oraba, y también lo hacía en mi casa, y eso fue mi vida de los 13 a los 20 años, aproximadamente. A partir de los 20 años me alejé de la iglesia, me acuerdo que entré a la facultad, bueno, entré un poquito antes a la facultad, me hice de una novia no cristiana, me alejé de la iglesia, corté todos los vínculos que tenía hasta el momento con gente de la iglesia y de otras iglesias,
y pasé a construir nuevos vínculos con personas que no tenían nada que ver con Dios. Eh, Al punto que, bueno, ya hablé de esa relación de noviazgo que comenzaba con alguien que no tenía que haber comenzado naturalmente, y fui agregando otras cosas. Por ejemplo, también una comparsa de tambores en la que salí durante un tiempo tocando tambor en distintos lugares, y mi vida pasó a ser la de un ser humano más, este, que llevaba una vida natural, por decirlo de alguna forma. Eso fue de los 20 a los 33. Es decir, de los 13 a los 7, iglesia, recibiendo una formación en una educación cristiana. De los 20 a los 33, una vida de alguien que no mantenía ningún nexo con lo cristiano o con Dios. A los 33 yo trabajaba en Raincom, esa empresa de transporte que hoy cerró, y me acuerdo que conducía un bus, bueno, que iba hasta Solimar, y en determinado momento me ocurrió algo sin que yo lo pidiera ni lo buscara. Quiero leer un pasaje y se los voy a mostrar y luego vamos a seguir explicándolo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Pasaje muy conocido, palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué leo esto? En ese momento de los 33 años que estaba manejando mi bus de Raincop, voy a usar palabras como metafóricas porque otra opción no tengo. Es como que si se hubiese posado sobre mí una convicción eh, que me empezó a acompañar durante cierta cantidad de días, y era una convicción también metafóricamente que estaba sobre mi cabeza, y que no con una voz audible, pero sí con una convicción interna, me decía lo que yo les voy a traducir como: mirá que vos no te podés morir, mirá que vos sabés cómo son las cosas, mira que vos ya escuchaste y vos sabés lo que va a pasar contigo. Tu eternidad no está resuelta. Eso me empezó a ocurrir sin que viniera nadie de Dios a hablarme. Podría haberme encontrado eventualmente con alguien de la iglesia o con de otra iglesia. No, ocurrió solo, pero empezó a ocurrir. Y en ese momento empecé a tener convicción de pecado como nunca antes lo había vivido en aquel pasado de iglesia. De pecado, de justicia y de juicio, como dice el pasaje. De alguna manera sabía que no me podía morir porque no podía estar frente a Dios, eh, pero al mismo tiempo sabía que no iba a tener dónde esconderme de Dios. Es una sensación horrible. Eh, yo no sé lo que va a vivir un pecador que no se arrepienta cuando esté frente a Dios. No sé, y gracias a Dios ya no lo voy a saber. Lo que sí sé que tal vez Dios me permitió un poquito de conciencia de lo que es su juicio sobre un pecador. Y es lo que les digo que es una sensación horrible. Terminaba de manejar mi bus, ya no iba a traer pasajeros, ya iba a quedar expreso, vacío, me ponía a llorar como nunca había llorado, y a solo en mi lugar, a decirle a Dios: perdóname y salvame. Esas dos palabras, perdóname y salvame. Así fue unos pocos días, que no recuerdo cuánto, pero no pude estar mucho en esa situación. Lo primero que atiné fue a poner Radio Transmundial, porque yo recordaba que en Radio Transmundial se hablaba de Dios. Entonces empecé a escuchar, que fue entre semana, empecé a escuchar el programa a través de la Biblia. Este,
Particularmente escuchaba a través de la Biblia. Y estaban habían empezado a hablar de Efesios, J. Vernon McGee, y estaba con Efesios 2, había empezado con Efesios 2, y me encontré con este pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Me encontré con ese pasaje en ese momento y entendí que Dios me estaba ofreciendo vida. Una vida que nunca había tenido y que Dios me estaba dejando constancia de que nunca la había alcanzado, pero que Él me la estaba ofreciendo. Lo que hice después fue, el primer domingo que pude, fue volver a la iglesia, a la misma iglesia que había ido de adolescente, porque yo sabía que ahí se hablaba de Dios. En condiciones calamitosas, Lemuel puede atestiguarlo, y ahí, desesperado por que Dios me quitara esa convicción de juicio que había sobre mí, en esas condiciones acepté a Jesús. No recuerdo ni qué oración hice, ni siquiera recuerdo de qué predicó Lemuel. Podría haber predicado de cualquier cosa. Yo iba ahí a buscar a Dios y iba a ocurrir lo mismo. Recuerdo que, bueno, emocionalmente estaba, ya les digo, muy afectado. No pudimos ni hablar casi con Lemuel. Me citó para un miércoles y tuvimos varias sesiones de consejería. Pero el primer miércoles, que no me veía desde hacía 12 años, 13, me guío otra vez en esa oración para aceptar a Jesús. ¿Qué les puedo decir? Que entre el domingo y el miércoles, esa convicción de no te podés morir, porque vos no vas a resistir estar frente a Dios, porque tu eternidad no está resuelta, se cambió 180 grados. Ahora sí me puedo morir, y ahora sí Jesús ya puede venir. Y empezar a vivir una paz que nunca había conocido. Sí, por un cierto tiempo tuve un poco de confusión, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Pero yo ya conocí la iglesia, yo ya fui a la iglesia, pero esto es diferente. Por un poco de tiempo lo hablábamos con Lemuel y yo tuve un poco de confusión hasta que terminé entendiendo lo que estaba ocurriendo. Denme un segundo. Lo que estaba ocurriendo era esto, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual, sobrenatural, transformadora, personal e intransferible, donde Dios inicia vida en quienes antes solo había muerte. Naturalmente es una experiencia espiritual, no es emocional, aunque sí puede afectar nuestras emociones porque somos integrales. Es sobrenatural porque interviene Dios. Es espiritual porque Dios es espíritu y naturalmente que es transformadora. Y luego lo de personal e intransferible. Eso era lo que estaba viviendo a los 33 años, después de haber vivido mucho tiempo de iglesia, pero sin Dios. Como ya les dije, Efesios 2.1, Dios nos pasa de muerte a vida. Esta es una experiencia que cuando ocurre es instantánea. Es como si hubiera una habitación apagada y de repente alguien ¡plac! Enciende el interruptor y ya no está apagada, ahora está llena de luz. No es un proceso. Sí es un acto, vamos a decir, instantáneo, que causa consecuencias permanentes. Otro pasaje pertinente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 16:8. Empecé a vivir esa convicción, junto con el que ya sí me podía morir tranquilo, y naturalmente no les hablo de que desee la muerte, pero sí sé que ya me puedo morir y ya voy a poder estar frente a Dios. Y esa convicción me acompaña hasta el día de hoy. Y fui descubriendo cosas de a poco, como que, por ejemplo, parte del ministerio del Espíritu Santo
es darte testimonio de cuando estás perdido, eso es el convencer de pecado, pero también luego te da testimonio de cuando ahora sos un hijo de Dios. ¿Ah? Segunda Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En esas charlas que teníamos con Lemuel, surgió lo que era mi vida hasta ese momento y entendí de parte de Dios que naturalmente esa relación que yo había iniciado con 20 años con esa muchacha, que era una mujer y hasta el día ese tenía esa relación, entendí de parte de Dios que no la podía continuar. Eh, no sabía ni siquiera cómo explicar algunas cosas. Si bien yo había tenido pasado de iglesia, había cosas que estaban viviendo por primera vez. No sabía cómo explicarle, pero algo le tenía que explicar. Y con la convicción de que yo ya no lo podía eso seguir manteniendo. De alguna manera me encontré, y esto se lo digo delante de Dios, como es toda esta conversación, me encontré diciéndole a esa muchacha, mira, tuve una experiencia con Dios, es como que se nos corrió un velo. Pero cuando yo les dije eso, este pasaje ni siquiera lo había leído todavía. Cuando me encontré con este pasaje, quedé mudo por unos segundos, porque digo, esto es lo que a mí me pasó. Fui descubriendo cosas que tal vez para otros ya eran conocidas, pero para mí eran completamente nuevas. Una versión diferente que puede estar un poquito más claro, sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Si bien es un pasaje dicho en un determinado contexto, a un determinado público, es un principio espiritual. Y los principios espirituales van más allá incluso de los contextos. Tenemos que tener cuidado de no sacar pasajes de contexto para no hacer pretextos, pero esto aplica a todos los que un día despiertan espiritualmente. Bueno, se terminó esa relación como resultado de lo que yo estaba viviendo ahora de la mano de Dios. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Me encontré que empecé a notar o a entender cosas que antes ni notaba ni entendía. Empecé a tomar conciencia de lo que ofendía a Dios mi fornicación, porque naturalmente ustedes entenderán que llegué a esa altura de la vida conociendo lo que era la vida sexual. Eso lo empecé a entender en ese momento. Antes no tenía ni idea. Con respecto a la comparsa, también me di cuenta que habían cosas que tenían un trasfondo espiritual y que yo no tenía nada que hacer allí. Entonces dejé la comparsa. Pero antes no tenía ni idea de eso, me era inaccesible completamente. ¿Por qué? Porque era hombre natural. Y por la obra de la gracia de Dios, ahora había dejado de ser hombre natural. Y eso fueron algunas parte de las cosas que ocurrieron en mi vida. Con el nuevo nacimiento, la regeneración. La regeneración es un acto drástico provocado por el Espíritu Santo en la naturaleza humana caída y solo posible en virtud de la muerte de Cristo, que hace que cambie totalmente la concepción que tiene esa persona. Ahora podemos describirlo como un nuevo hombre que busca, encuentra. Ya vimos que el Espíritu Santo convence de pecado, pero el Espíritu Santo también da testimonio de que somos hijos de Dios, pero el Espíritu Santo también regenera. Engendrar, dar a luz, volver a engendrar o hacer nacer de nuevo son términos asociados. De alguna manera, por algo, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, nuevas criaturas.
¿Por qué pongo esta diapositiva con Cristo? Porque realmente recién acá, a partir del nuevo nacimiento, a partir de la regeneración, en mi vida empieza a estar Jesús en la conversación. Todas las fotos anteriores lo único que atestiguan es vida, hábitos y conductas de iglesia, las primeras que les mostré. Naturalmente no es que estén mal, solo que se pueden hacer con Dios, pero también se pueden hacer sin Dios. A partir del nuevo nacimiento no hay manera de hacerlo sin Dios. A partir del encuentro con Jesús es que empieza lo que es el estar en Cristo y lo que es la relación. Hasta este momento recibí 7 años de información sobre Dios. Recién en este momento yo le podía decir te conozco. Me di cuenta que esto implicaba adquirir o asumir una nueva identidad. ¿Por qué? Porque ahora había o empezaba a haber una identidad en Cristo. A partir de nuestra unión con Cristo, si somos nuevas criaturas, somos diferentes y obviamente eso provoca hasta que nuestra identidad no sea la misma. Por ejemplo, hasta esa edad había vivido el Alejandro sin Cristo, pero ahora empezaba a vivir el Alejandro en Cristo. Nueva identidad, nueva criatura. El Alejandro sin Cristo murió para siempre. Eso no quiere decir que el Alejandro con Cristo fuera perfecto, pero sí era con Cristo y el otro ya no existía más. Y también fui entendiendo que esa nueva identidad implica algunas otras cosas que, aclaro, todas son en virtud de la gracia de Dios, de la obra de Cristo y de nuestra unión con Cristo. Lo que ahora soy en Cristo, esto es aplicable para todos los que en algún momento alcanzaron la salvación. Un pecador perdonado. Naturalmente que seguimos siendo pecadores, pero ya no era un pecador condenado. Ahora sí había alcanzado el perdón de Dios. Seguimos luchando con el pecado y eso va a ser hasta que estemos en la presencia de Dios, pero ya no era aquel pecador, ahora era este pecador perdonado por Dios. Un poco de esto ya hablé, ahora era un hijo de Dios, por eso digo, hay una nueva identidad. Antes no era hijo, ahora empecé a ser hijo y a tener una paternidad espiritual, es decir, la paternidad de Dios, que antes no tenía. Justo. La justificación es la acción de Dios de perdonar los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo, sobre la base no de nuestras propias obras, sino sobre la base de la obediencia de Jesús a la ley y el derramamiento de Redentor de su sangre en representación de ellos. Dios nos imputa la justicia de Cristo. A veces cuesta pensarse a sí mismo como justo cuando uno se ve que a veces, y voy a hablar de mí, pero sé que perfectos no hay nadie, solo lo fue Jesús, a veces encuentro en mí tanta distancia con lo que soy y con el modelo que es Jesús, y a veces me encuentro tan lejos. Y les puedo asegurar que lo menos que me puedo ver es justo. Sin embargo, esta es una justicia que no es mía, es de Cristo, pero me es imputada la justicia de Cristo, me es acreditada. Cuando Jesús murió en la cruz, a él le fue, yo uso estas palabras, tal vez puedan haber otras, le fue imputado el pecado y la culpa de la humanidad. Y a partir de esa obra redentora, cuando empezamos a estar en Cristo, a nosotros nos es acreditada la justicia de Cristo. Por eso digo lo que ahora soy en Cristo, porque Cristo es justo y Cristo vive en mí, o yo estoy en Cristo. Entonces Dios me acredita esa justicia. No soy perfecto, sigo cometiendo errores,
pero Dios me declara justo en base a la obra de Cristo. Esto tampoco es un proceso, sino que esto es también un acto instantáneo que viene junto con el nuevo nacimiento, la regeneración, viene la justificación. Santo. La santificación, hablo de la santificación posicional. Significa que se nos acredita la santidad de Cristo. Efesios, bueno, ahí están los pasajes que después se pueden buscar. Efesios 4:24 dice, el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es creado en la justicia y santidad de Cristo porque Cristo es la verdad. Ese nuevo hombre, el hombre interior, el hombre vivo espiritualmente, el que Dios crea en nosotros, es creado en función de la justicia y santidad de Jesús. Después tenemos el otro pasaje, mediante la santificación por el Espíritu. Efesios 1:1, Pablo dice, a los santos y fieles, es decir, volvemos a lo mismo. Estamos todavía lejos de ser lo que podríamos ser y en ese proceso vamos caminando, pero esta santidad no es la mía. Esta es la santidad de Cristo que Dios me acredita o que Dios me imputa gratuitamente. Pablo dice, creo que es el pasaje de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, no, a ver, déjenme ir una para atrás, no, Filipenses 3:9, no siendo hallada en mí mi propia justicia, sino en la que es de Dios. No que no haya una justicia que pueda ser hallada en mí, pero no va a ser propia. Lo mismo con la santidad. La santidad como posición. Es como si en lo natural yo dijera, fulano de tal, oriental, casado, de tantos años, ¿no? Bueno, en lo espiritual, mi posición, mi identidad, gracias a la obra de Cristo, empieza a ser esta. No hablamos de la santificación como proceso, que también existe, donde vamos caminando cada vez con el objetivo de parecernos más a Jesús y que sea formado cada vez más el carácter de Jesús en nosotros. No hablo de este proceso, hablo de la posición que Dios me da cuando empiezo a estar en Cristo. Redimido, redimido es rescatado. La redención es la liberación de algún mal mediante el pago de un precio. La paga del pecado es muerte. Jesús al morir paga. 1 Corintios 6:20 dice que fuimos comprados por precio, o sea que la sangre de Cristo es ese precio. De alguna forma, hermanos, todas estas características las tenemos al mismo tiempo. Sigo siendo un pecador perdonado, pero un pecador que fue redimido, que fue rescatado, un pecador que fue justificado y que es santificado, todo en Cristo. Y esa es parte de mi nueva identidad, que no tiene nada que ver con la vida que viví esos 7 años de adolescencia, juventud. Esto no se trata de que seamos especiales, de que seamos una élite, una casta o tengamos un gramo de superioridad. Esto se trata solo obra de la gracia y la misericordia de Dios. Seguimos viviendo desprovisto de mérito propio o de gloria propia. Pero somos todas estas cosas al mismo tiempo. Quise ver un poco las evidencias de un nuevo nacimiento. Hay evidencia interna, que es la paz con Dios, con la idea de morir, o por lo menos con la idea de estar frente a Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, estar en Cristo o haber sido rescatado por Dios es inherente, o sea, no hay manera de vivir eso sin tener paz con ese Dios que ahora nos reconcilió. Eso es una evidencia interna de nueva vida en Cristo. Naturalmente nadie va a querer morir,
pero alguien que está viviendo en la gracia de Dios no va a tener miedo de lo que venga después, de cuando le toque morir. Eso tiene que estar presente. Evidencia externa, frutos dignos de arrepentimiento. Mi vida ya no puede ser la misma. No es que sin Cristo éramos pecadores y éramos de lo peor y ahora en Cristo al otro día pasamos a ser perfectos. No, pasamos a ser pecadores perdonados. Pero el encuentro con Dios tiene que producir algo. Hay evidencia bíblica de eso. Por ejemplo, la predicación de Pablo en Éfeso y las multitudes empezando a quemar, a quemar las estatuitas que tenían de la diosa Diana, como resultado de las conversiones que se producían por el Evangelio. Frutos dignos de arrepentimiento. Algo tiene que cambiar en tu vida. Habrá cosas que puedan ser instantáneas, habrá otras con las que haya que trabajar y que tengas que luchar toda tu vida. Por algo está el pasaje que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Habrá cosas que habrá que llevarlas a Dios en oración permanentemente, pero un cambio de alguna forma, si es interno, se tiene que traducir hacia afuera. Un buen ejemplo de esto, aparte de la gente de Éfeso que se iba convirtiendo, iba dejando la idolatría, es la propia vida de Pablo. Gálatas 1:23, elegí la nueva traducción viviente. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez no todos vivamos como conversiones tan dramáticas como las de Pablo, pero todos tenemos que vivir un cambio en lo interno y en lo externo. Recordemos, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual sobrenatural transformadora. Señales de alerta. Cuando no tengo paz, si pienso en la eternidad, no tengo seguridad que me espera el cielo luego de morir. El único que conoce todas las cosas es Dios. Pero si no tengo paz con la idea de estar frente a Dios, es una luz amarilla, casi roja, que se enciende. Y por algo está esa falta de paz. Porque Dios, recuerden el pasaje que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si Dios te reconcilió consigo mismo, no debería ocurrir que no tenga paz con pensar en el momento cuando me toque estar frente de Él. Otra señal de alerta, cuando no vivo la convicción de que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Por lo que hablábamos de que el Espíritu Santo nos atestigua de que somos hijos de Dios. Otra señal de alerta, cuando peco y no siento nada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando me da lo mismo. No distingo la tristeza que le provoco al Espíritu Santo que vive en mí. Efesios 4:30. Es decir, y también sobre esto hay bastante evidencia bíblica, pero cuando empezamos a estar en Cristo sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es ni más ni menos Dios. Es una persona divina, pero persona, y que la palabra nos enseña que se entristece. Nosotros tenemos la capacidad de entristecerlo. Y no hay manera de entristecerlo y no sentir absolutamente nada. O sea, no darse cuenta en lo interno, porque estoy viviendo una relación. Él vive en mí, estamos unidos, estamos adheridos de alguna forma. No hay manera. Por ejemplo, cito un caso, David, el pecado famoso que todos les conocemos. Ya era un hombre de Dios. ¿Qué le pasó a David? David dice en el Salmo, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado está siempre delante de mí.
Es decir, cuando sos hombre natural, podés realizar una conducta y hasta, voy a usar una palabra poco protocolar, hasta sentirte cra. Si ahora pasás a estar en Cristo, si repetís esa conducta, ya no te vas a sentir crack. Es más, si no te arrepentís rápido, vas a sentir como que empezás a marchitarte. Esa es que es tu salud espiritual, tu interna, tu comunión con Dios. Si eso no pasa, es otra señal de alerta. ¿Qué se necesita para ser salvo? Un pecador que entiende su necesidad de la gracia de Dios, un Dios dispuesto a perdonar, y solo dos palabras: perdoname y salvame. Si ustedes recuerdan, hoy mencionamos el pasaje de Timoteo al empezar, de Timoteo, de Nicodemo. Para ser salvo no se necesita ser experto en teología. Para ser salvo se necesita ser un pobre de espíritu que reconozca su necesidad del perdón y de la gracia de Dios. Bien, parece sencillo, pero es en realidad todo lo que hace falta. Esta diapositiva tenemos las tres cruces, recordando no solo el sacrificio de Jesús, sino recordando las otras dos muertes que hubo con él, las otras dos cruces. Si ustedes recuerdan, el pecador que estaba al lado de Jesús y se arrepintió, fue un hombre que la Biblia no nos da evidencia de que supiera absolutamente nada de teología, no era un religioso, no se nos dice que fuera un hombre preparado, pero reunió las condiciones que tenía que reunir. El hombre fue consciente de su culpabilidad y también eh, recurrió a Dios buscando ayuda, pero recurrió a Dios buscando la ayuda que tenía proyección a la eternidad. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A mí me tocó llorar en un ómnibus y decir: perdoname y salvame. A él le tocó decir: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Eh, Está interesante contraponer porque tenés a Nicodemo, el religioso fariseo experto en la ley, leía la ley de Moisés y leía los profetas y no entendía la vida eterna. Tenemos a este otro que no tenía la menor idea de todas esas cosas, seguramente, por lo menos la Biblia no dice que supiera nada, pero logró alcanzar la vida eterna. Y es el único hombre que la Biblia dice, o a quien Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Nosotros vamos a estar también. Pero es el único hombre a quien Jesús se lo dijo en vida. De todo lo que les vengo contando, aprendí algunas cosas. En primer lugar, les digo que aprendí que hay un océano de distancia entre la vida en Cristo y la vida de iglesia. La vida de iglesia se puede hacer en Cristo, pero igual no son lo mismo. Aprendí que la vida cristiana consiste en la interacción espontánea con Dios a partir de nuestra unión con Cristo y el comienzo de la relación, y no consiste en la repetición de hábitos adquiridos de iglesia, aunque sean conductas naturalizadas. ¿Estoy contra la vida de iglesia? No, por supuesto que no. Yo pertenezco a esta iglesia donde me puso Dios y disfruto de todas las cosas que disfruta un hijo de Dios. Pero en realidad me tocó vivir durante cierta cantidad de años conductas naturalizadas, repeticiones adquiridas y más nada.
Por eso pude entender que la vida cristiana no consiste en eso, aunque un hijo de Dios sí haga esas cosas. Pero la vida cristiana consiste en la interacción con Dios a partir de una relación que se produce por la unión con Cristo. Aprendí que la misericordia de Dios no se puede medir. Es decir, no todos los que militan en la fe pertenecen a la fe. Si Dios hubiera querido quitarme de en medio y no darme más oportunidades, porque ya había tenido 7 años de escuchar prédicas, de ir a reuniones de jóvenes, de ir a campamentos, si Dios hubiese querido decir contigo no va más, lo hubiese podido hacer en su soberanía. Sin embargo, en lugar de eso, optó porque sobreabundara la gracia. Aprendí a diferenciar entre el resultado de los medios para llegar a ese resultado, es decir, el fin del camino para ese fin. En el contexto de lo que estamos hablando, el fin es la vida eterna, naturalmente. El único boleto de entrada a esa vida eterna es el nuevo nacimiento en Cristo. No hay otra cosa. Todo lo demás son medios para llegar a. Los medios son recursos de los que Dios se vale, pero que no son la salvación en sí. La teología puede ser muy útil para explicar la salvación, pero la teología no es la salvación. La palabra de Dios da testimonio de la salvación, pero la palabra de Dios no es la salvación. Cuidado, voy a explicar esto, para que no suene mal. Si la palabra de Dios fuese la salvación, todos los que alguna vez abrieron una Biblia se irían al cielo. Y sabemos que no es así. La escritura es un medio para conocer a Dios. En esa revelación progresiva que Dios hace, nos da su palabra. ¿Pero para qué? Para llegar a Él. La escritura es un medio. Dios es el fin. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ustedes crean que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La propia palabra de Dios es un medio, no es un fin. Es decir, la palabra en sí no es el nuevo nacimiento. O sea, la Biblia en sí no es el nuevo nacimiento, aunque Dios sí se vale de su palabra para provocar nuevos nacimientos. Asistir a la iglesia suele ser un hábito de quienes alcanzaron la salvación, pero aún congregarse todos los domingos no es la salvación. La salvación es, obviamente, que Cristo, pero ¿a través de qué? De nacer de nuevo. Recuerden que Nicodemo era un hombre que leía la escritura, que se congregaba en la sinagoga, que oraba en público y sin embargo no entendía la vida eterna. Finalmente aprendí que Dios tiene hijos pero no tiene nietos y que cada uno va a tener que vivir su propio encuentro con Jesús. La vida espiritual no se puede transferir, tampoco se hereda, no se puede transmitir. Hoy hablábamos de qué, de que el nuevo nacimiento era una experiencia personal e intransferible. El hijo de un hijo de Dios no nace con un lugar asegurado en el cielo, a menos que en algún momento viva su propio despertar. Los principios morales sí se pueden inculcar. Los hábitos de vida cristiana se pueden adquirir, pero debemos evitar la tentación de dar por hecho la salvación de nuestra familia. Yo en lo particular no tengo hijos, pero tengo familia no cristiana. En el caso de aquellos que sí tienen hijos, debemos evitar la tentación de dar por hecha la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestra familia en general. Es decir,
no son la misma cosa. Caminar por los medios que me conducen a la vida eterna que alcanzar la vida eterna. Y no debemos dar por hecho eso solo por la realidad de estarles brindando una educación cristiana, a la que aparentemente responden sin resistencia. Igual no debemos caer en ello. Mi vida en la niñez y adolescencia fue criarme en un ambiente cristiano. Cumplía con todos los estándares de lo que se espera que comúnmente haga un adolescente creyente. Pero me di cuenta que todo ese tiempo solo había acumulado información sobre Dios. Juan 3:16 lo conocí siempre. Podía recitar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no pierda vida eterna. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Lo supe siempre. Tuvo significado para mí recién a partir de los 33. Darle a nuestros hijos una formación cristiana, o a vuelvo a decirles, yo no tengo hijos, pero le estoy hablando a gente que sí tiene hijos. Es importante, por supuesto, pero lo importante nunca va a sustituir a lo imprescindible. Lo imprescindible es que en algún momento, en virtud de su propio encuentro con Dios, empiecen a experimentar por sí mismos la vida de Cristo. Eso es lo imprescindible. Y lo importante no sustituye a lo imprescindible. Además de darle esa educación cristiana que naturalmente es importante, nunca dejen de orar por la salvación de su familia. En el caso de hijos, en el caso de nietos, no solo oren, explíquenle explícitamente la salvación. Hay cosas que ustedes no van a poder hacer porque es obra de Dios, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. No demos por hecho vida espiritual. Oremos por la salvación, expliquemos la salvación y esperemos en Dios. El objetivo de todo esto es que algún día ellos mismos también puedan repetir: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese es el propósito de todo el discurso.